¿Sabías que estos dibujos del arca de Noé son bíblicamente incorrectos? Cuando vemos en la imagen pensamos que Noé subió al arca solamente 2 jirafas, pero la verdad es que Noé subió 14 jirafas al arca, y no solo 14 jirafas, sino también 7 vacas y 7 toros, 14 ovejas, 14 cabras, 14 venados y así con todos los animales puros. Pues en Génesis 7 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Estos detalles en la Biblia nos son útiles para entender que a menos que tú leas atentamente la Biblia, tus pastores o sacerdotes te harán creer muchas mentiras, ignorando un detalle que parece insignificante, pero que cambia drásticamente el cuadro o la imagen que te presentan. Por ejemplo, el pastor Eduardo Gutiérrez engaña a su congregación para intentar ganar sus debates, diciendo argumentos que suenan bien, pero que ignoran detalles que son claves. El pastor Eduardo Gutiérrez, en su debate con Jaime Guzmán sobre si los creyentes son parte del pueblo de Israel, dice que y él interpreta que como los gentiles somos injertados, entonces los gentiles ya somos. Y eso es falso. Esas dos ramas que él tiene, si una es de mango y la otra es de guayaba, él las puede unir 700 años, que una va a seguir siendo mango y la otra va a seguir siendo guayaba. Cuando es claro que los gentiles son olivos silvestres que son injertados en el olivo cultivado que es Israel. Porque cuando tú injertas la toronja en un árbol de naranja, ¿qué es lo que sale? Naranja. No vuelve a salir naranja jamás. ¿Qué es lo que sale? La mitad. Dios injerta las ramas de un olivo en otro olivo. No son plantas diferentes, ambos son olivos y si tú injertas un olivo en otro olivo, obtienes un olivo, porque nunca hubo más que olivos. Todos nosotros somos descendientes de Noé, todos somos olivos. La única diferencia es que Israel fue cultivado y los gentiles no. Así que su argumento es bueno, pero no tiene relación con la profecía, pues la profecía habla de olivos siendo injertados en otro olivo. Pablo claramente identifica y sigue identificando a Israel como el olivo natural y a los gentiles como el olivo silvestre. Si tú tomas un olivo silvestre y lo injertas en un olivo cultivado, este olivo automáticamente se convierte en un olivo cultivado. Es decir, estaba silvestre, lo tomaste, lo metiste en un olivo cultivado y lo estás cultivando. Por tanto, el olivo silvestre se convierte en un olivo cultivado. ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando dice olivo cultivado? Pues a Israel. Pero Eduardo Gutiérrez está cegado por su teología, tanto que llega a decir cosas de los judíos que no son verdad. Como por ejemplo, él dice que para un israelita jamás va a ser un gentil alguien de las 12 tribus. De hecho, ellos siguen buscando como locos quién es parte de las 12 tribus para traerlo inmediatamente a Israel. Ellos no consideran a un hermano de ellos como un gentil. Así que ese argumento es completamente falso. Pero luego, minutos después, se contradice al decir que Mateo capítulo 10, versos 5 al 7. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades de samaritanos no entréis, sino id hasta las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero él dice, él se ha contradicho varias veces. Porque él dice que las ovejas perdidas de la casa de Israel son los gentiles, es decir, los judíos, los israelitas de la tribu del norte, que están regados en todas las naciones. Pero qué curioso que Jesús nunca fue a hablar ni siquiera con uno. Porque con la única mujer que él fue a hablar fue con una samaritana que en verdad sí tenía de la tribu del norte. Porque parte de la tribu del norte pudieron haberse mezclado con samaritanos, y eso es lo que siempre los samaritanos han alegado, que por eso son parte de Israel y por eso creen que también Jacob es su padre. entonces deberíamos preguntarle al pastor Eduardo Gutiérrez
si los israelitas consideran o no que la sangre es lo que los hace israelitas, porque si fuera por sangre hubieran aceptado a los samaritanos, pero ellos no los aceptaron ni los aceptan en la actualidad. De hecho, si tú tienes sangre judía pero crees en Jesús, el Estado de Israel no te reconoce como ciudadano. Ahora, es posible que en general los gentiles tengan sangre israelita. La Biblia refuta eso enfática y contundentemente. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si los gentiles tenemos en general la sangre israelita, por lo tanto no estuviéramos alejados de la ciudadanía de Israel. También vemos que Dios mismo en Oseas le quita la ciudadanía de Israel a personas que tenían sangre israelita. Y lo leemos en Oseas 1, donde leemos: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Dice en el versículo 8, después de haber detestado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y Dios dijo: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Y aquí se está refiriendo a las tribus del norte. Entonces Dios sí le quita la ciudadanía a las personas que tienen sangre israelí, y también los mismos israelitas no consideran israelíes a otras personas que tienen sangre israelita. Entonces, el pastor Eduardo Gutiérrez está diciendo algo que no tiene base en la realidad. Es una completa mentira. Otra mentira dicha por Eduardo Gutiérrez es que por eso están fuera del pacto. No, porque en el Antiguo Testamento un gentil podía entrar en el pacto, pero él nunca era parte de una tribu y no recibía heredad. A tal punto que las mujeres, cuando no había heredero primogénito, heredaban ellas con la única condición que se tenían que casar con alguien de su propia tribu. Entonces, desde que existe nación de Israel, los gentiles podemos entrar al pacto, pero no heredamos tribu. Pero vemos que Dios no hace distinción entre los gentiles y los nacidos en Israel. De hecho, los egipcios que salieron de Egipto con Moisés heredaron tierras, porque ellos pelearon contra los cananeos y conquistaron tierras. De hecho, eso es parte de lo que una persona puede ganar en una guerra. ¿Cuáles tierras heredaron? Pues las tierras que conquistaron junto con la tribu a la cual se unieron, porque ellos se unieron a Israel porque conocían a alguien de alguna tribu, y muy seguramente a esa persona, ese amigo, se convirtieron en sus vecinos, y por estar en la tierra de esas tribus, pasaron a pertenecer a esa tribu. Lo mismo pasará con nosotros. Nosotros, si volvemos a la tierra de Israel, estaremos en la tierra de alguna de esas tribus, y seguramente perteneceremos a esa tribu. De hecho, les voy a contar algo que aprendí viendo los videos de Sergio Bacari, un Bacari suelto en Israel. Si tú quieres ser dueño de un pedazo de tierra en Israel, un pedazo de tierra gratis, un pedazo de tierra heredado, puedes tenerlo. Y la forma de hacerlo es muy fácil. Él entrevistó a un colombiano, y este colombiano le dice que él no tiene sangre judía, pero que él se convirtió al judaísmo y ahora es ciudadano israelí. ¿Cómo hablas español? Te lo pregunté aquel día, pero... Yo nací en Colombia, yo soy colombiano, soy paisa de hecho, y hace ya 4 años y medio estoy aquí en Eretz Israel, Baruch Hashem. Bueno, entonces vemos que un gentil, un colombiano que no tiene sangre judía, se puede convertir en un israelí. Ahora, ¿cómo este muchacho puede heredar tierra? Pues Sergio Bacari nos mostró en otro video que en la parte norte de Israel existen unas tierras que están siendo disputadas, mejor dicho, están en guerra por esas tierras, y esas tierras son como un mini estado controlado por el ejército de Israel. El ejército controla quién entra y quién sale, y muchas de las personas que están allá son voluntarios, y ellos ¿qué hacen? Trabajar esa tierra.
y por tanto se adueñan de esa tierra. Entonces, ustedes se dan cuenta de que estoy en Cisjordania, en los territorios de Judea y Samaria, que fueron conquistados, reconquistados, liberados, llámenlos como quieren, yo no quiero entrar en política hoy, por el ejército de Israel en el año 1967, en aquella guerra de los 6 días. En realidad se los conquistó por asuntos de seguridad y para poder negociarlos a cambio de paz. Pero pasó el tiempo y mucha gente ideológica, por lo general al principio, luego por cuestiones económicas, pasó a construir en estos territorios su casa. ¿Cómo se hace? Empiezan de cero, toman un monte, una montaña, un lugar elevado porque es más seguro y enseguida van a ver, se los voy a mostrar, esa gente, por lo menos la ideológica, que dice de que nosotros tenemos derecho a esta tierra porque está escrito aquí en el Tanaj. A ellos no les importa el nivel en el que viven, lo importante es estar aquí y decir presente. Enseguida van a ver cómo viven, en casas rodantes, en casas que las traen en un día, las traen en un camión, las ponen sobre el terreno y comienzan a vivir ahí en parejas, con hijos, hasta que pueden darse el lujo de empezar a construir casas mucho mejores. Pero ese no es el objetivo de ellos. El objetivo de ellos, como les dije, es estar aquí asentando en la tierra que, según ellos, nos pertenece. Entonces tú, como un gentil, te puedes convertir a un judío rabínico, un fariseo, y después de eso puedes irte a vivir a esa zona y construirte una casa, cultivar ese terreno y ese terreno pasará a ser tuyo. Entonces, lo que dice Eduardo Gutiérrez nuevamente no tiene base en la realidad. Él le dice eso a su congregación y su congregación le cree porque su congregación no sabe estas cosas. Pero gracias al internet, gracias a Sergio Bacari, nosotros sabemos estas cosas. Entonces, sí, una persona que es gentil puede heredar tierra en Israel. Lo puede hacer. Literalmente lo puede hacer. Otra mentira que dice Eduardo Gutiérrez es que... Bien, él deduce, porque yo escuché decir también en una conferencia, que como se profetiza a Jacob, que de él nacerían varios pueblos, un conjunto de naciones, de esta forma, eso está en Génesis 35:11, dice, que decir multiplícate y una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Él cree que esto se refiere a que todas nuestras naciones, es decir, México, Guatemala, El Salvador, etcétera, 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 le acaba de decir, amén, me apoyen esto, son estas naciones. Pero esto es una manera incorrecta de entender la Escritura, porque es claro que de Jacob salieron varias naciones, es decir, un conjunto de naciones, porque el conjunto es a partir de 2. Hay 2 naciones claras que salieron de Jacob en la Biblia, y una es Judá y la otra es Israel, porque el reino de Israel se divide específicamente en 2 naciones. Entonces esa profecía no fue cumplida en Hispanoamérica, sino que está cumplida en las propias escrituras. Cuando es claro que en Génesis, cuando Jacob va a bendecir a los hijos de José antes de morir, Jacob profetiza sobre Efraín, que él se convertirá en multitud de naciones. Leemos en el versículo 17, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. O sea, de las 12 tribus salieron 2 naciones, que es la casa de Judá y la casa de Israel. Pero dentro de la casa de Israel tenemos a Efraín, el hijo menor de José, del cual Jacob profetizó que saldrá multitud de naciones. Y el pastor Eduardo Gutiérrez, dice que multitud se refiere a conjunto y que son 1 o 2. Ya, pero entonces ya tenemos 2 y de él van a salir 2 más. Mínimo. Entonces vemos que Eduardo Gutiérrez ignora por completo la profecía de Jacob o no la sabe. Tenemos 2 opciones.
O el pastor Eduardo Gutiérrez es un mediocre que no sabía la profecía de Jacob sobre Efraín, o el pastor Eduardo Gutiérrez es un mentiroso y está engañando a su congregación diciéndole que esa profecía ya se cumplió y que no hay más naciones. Es un completo mentiroso o un ignorante. ¿Cómo podría entonces ser un israelita? Ah, sí, usted puede hacer ilusión. Hoy en día hay personas que se creen cosas que no son. Dice, es un problema hoy en día, la falta de identidad. Es más, la sociedad está batallando contra las ideologías de que las personas cambian de identidad y hoy cualquiera se puede pensar lo que sea y claro, ¿quién le va a discutir? Tienen su derecho. Pero ¿cuál es la verdad? Que no lo son. Bueno, este fue el video de esta semana. No queda más que darle gracias a Dios por estos debates que podemos encontrar en internet y podemos escuchar las opiniones de estas personas y ver cómo manipulan las escrituras para su propia perdición. Y desde ya reto al pastor Eduardo Gutiérrez a un debate sobre si debemos o no guardar la ley de Dios como cristianos. Y dejo aquí mi WhatsApp para cualquier persona que quiera retarme a un debate. Ahora sí, si te gustó el video, dale un me gusta, suscríbete a mi canal de YouTube, comparte este video con tus amigos, con tus pastores, con tus sacerdotes y te dejo con la bendición arónica que dice: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.